Hola a todos, yo soy Wendy y hoy comparto contigo mis primeras limpiezas para esperar las fiestas con una casa limpia y bonita. Este día lo dedicaré a la limpieza y el decluttering en mi sala, un paso fundamental para crear la atmósfera perfecta para las decoraciones navideñas. También compartiré contigo algunos trucos de limpieza para uno de los electrodomésticos más valiosos que tenemos en casa, el refrigerador. Primero limpiaré un poco las superficies, comenzando por las paredes y las lámparas, y luego las demás. Mientras limpio, te mostraré de cerca, como siempre, las herramientas y detergentes que utilizo. Chicos, como dice el título, estas son las limpiezas que hago antes de decorar la casa para las fiestas navideñas. La idea es de no hacer, al menos por un tiempo, limpiezas profundas y disfrutar de las fiestas con mi familia, un poco como hace todo el mundo. Empezaremos a decorar el árbol de Navidad a partir del 8 de diciembre y lo mantendremos hasta la Epifanía, el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes. ¿Ya han adornado para las fiestas? Primero quito el polvo de la lámpara con un plumero y luego con un paño humedecido rociaré un poco de spray antiestática. Haré lo mismo con la otra lámpara que tenemos en la sala. Estas son las que nos dan la iluminación principal cuando estamos aquí. Deben estar impecables para cuando tengamos reuniones con amigos. Mientras limpio y reorganizo los espacios, me concentro en lo que es realmente importante y guardaré algunos objetos. Cada cosa que quite no solo liberará físicamente el espacio, sino que también preparo el terreno para nuestras decoraciones festivas. Nos llenarán de alegría. Imagina cuánta belleza podemos traer a nuestra casa una vez que tengamos un ambiente ordenado y acogedor.
Al final, esta mesita quedará vacía sin decoraciones. Con un paño humedecido, rociaré un poco de multiusos con aroma a orquídeas y con él limpiaré el sofá, enjuagando de vez en cuando. Limpiaré nuestra mesa. Esta vez también lo haré por la parte que se extiende. No quiero dar una mala impresión delante de los invitados, ni tampoco quiero tener una mesa sucia. También las sillas, que solo de mirarlas se ensucian. Quiero terminar esta zona, por ahora, con la limpieza de la alfombra. Pasaré muy bien la aspiradora y luego la mopa a vapor. Aprovechando que no hay mucha humedad, la dejaré afuera hasta que se seque bien. Dedicaré un poco de tiempo a nuestros electrodomésticos. Haré una limpieza profunda del lavavajillas, haciendo un lavado en vacío a alta temperatura con un detergente para lavavajillas o un ácido cítrico. Preparamos este electrodoméstico para la gran cantidad de vajillas que utilizaremos en estos días. Justo después de lavar el filtro, vertí alrededor de 150 gramos de ácido cítrico en esta parte. Mientras tanto, lavaré la junta del refrigerador. La última vez que lo limpié, me di cuenta de que estaba muy sucio. Quito las repisas de la puerta y las lavo con detergente para platos. Antes probé limpiarlas con vinagre, pero no funcionó. Luego probé con oxígeno activo, el que se usa para quitar manchas en la ropa. Y ese es el truco que te propongo. Vertí una tapita en esta cubeta y lo diluí en agua caliente. Por ahora estoy pasando un paño por las juntas y por toda la puerta. Una vez que termine, enjuagaré todo.
La verdad es que la goma se ha aclarado bastante y creo que si lo hago más veces se aclarará por completo. También utilicé un cepillo de dientes y se fue más del negro de la goma. Vuelvo a colocar todo en su sitio y ya que estoy, echo otra tapita aquí en el fregadero diluyéndolo en agua caliente. Al no ver mucho cambio, continuaré limpiándolo con lejía. No daré la cera como de costumbre. Esta vez diluiré 5 tapas de esta cera en medio cubo de agua, como recomienda el producto. Y como es para todo tipo de pisos, comenzaré por la cocina. El aroma a la lavanda que deja es buenísimo. El toque final aquí será volver a poner como cada año el cubre sofá. Este es Double Face, pero obviamente el rojo nos dará más la nota festiva. Terminaré este video encendiendo una velita con olor a lavanda. Y te invito a suscribirte y dejarme un comentario si lo deseas. Por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!